Bueno, vamos a ver un tema que nos faltó cuando te estaba ahí en la clase, que es la caída libre de objetos. Este ejemplo, pues es el más conocido del movimiento con aceleración constante, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo sobre este tema y déjenme mostrarles la diapositiva. Aquí en la caída libre de objetos, como les pongo ahí en esa diapositiva, fue el primero Galileo el que postuló de que todos los objetos caen con la misma aceleración constante en ausencia de aire. Y demostró que para un objeto que cae desde el reposo, la distancia recorrida será proporcional al cuadrado del tiempo, como lo tengo ahí. Llamamos a esta aceleración debida a la gravedad, y como sabemos, pues su magnitud es aproximadamente 9.8 u 80 metros por segundo al cuadrado. Eso es en el sistema internacional. Otro sistema muy utilizado es el CGS, y ahí la aceleración de la gravedad es de 32 pies por segundo al cuadrado. ¿Sale? Entonces, para este movimiento que es de caída libre, vamos a utilizar una de las ecuaciones de movimiento bajo aceleración constante que vimos en clases pasadas. Me parece que aquí tengo las ecuaciones. Entonces, estas fueron las ecuaciones que nosotros dedujimos para el movimiento bajo aceleración constante. Entonces, vamos a tomar una de ellas. ¿Cuál? Esta. Esta. ¿Sí? Y vamos a cambiar o a sustituir a X por Y, ¿sí? Y a X sub 0 por Y 0. Entonces, si nosotros hacemos eso, déjenme borrar. Pues entonces me queda la ecuación que tengo acá abajo, la que está en rojo. Y esa es la ecuación que se utiliza para analizar la caída libre de objetos. Entonces, para que esto quede claro, vamos a hacer un ejemplo con esta ecuación, ¿sí? Entonces me voy a pasar a la libreta para darles el ejemplo. Muy bien, bueno, acá está. Déjenme acomodar esto. Bueno, vamos a suponer que se deja caer una pelota desde una torre de 70 metros de altura y me preguntan cuánto habrá caído después de un tiempo. Y me están dando intervalos de tiempo. Quieren saber el intervalo de tiempo en T, un segundo, en 2 segundos y en 3 segundos. Y me están diciendo que, bueno, desprecie la resistencia del aire. Entonces, para resolver este problema, vamos a tomar a Y como positivo. ¿Para qué? Para que yo pueda utilizar la magnitud de la aceleración de la gravedad, pues como 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Ya estoy definiendo que hacia abajo va a ser positiva. Entonces, en este caso, como la pelota pues se suelta del reposo, entonces tengo que B sub 0 es igual a 0. ¿Sí? Y Y sub 0 pues también es 0. ¿Sí?
Entonces, si esto es así, de la ecuación que tenía en la diapositiva, la voy a escribir acá. Pues entonces hay términos que se me van a anular, como este y este, ¿no? Entonces, finalmente me va a quedar que Y es un medio de la gravedad por el tiempo cuadrado. Entonces, esto es lo que les comentaba yo que había postulado Galileo. Finalmente, esto es un número. Entonces, por eso podemos decir que Y es proporcional al cuadrado, ¿cómo se llama? Del tiempo, o la distancia es, recorrida es proporcional al cuadrado del tiempo, ¿sale? Bueno, entonces empezamos. Para t igual a 1 segundo, entonces Y es un medio de 9.8 metros por segundo al cuadrado por 1 segundo al cuadrado. Hay que hacer la cuentita y luego para t igual a 2 segundos, entonces Y, ¿cuánto debe ser? Y finalmente para t igual a 3 segundos, ¿a qué va a ser igual? Entonces, bueno, metiendo estos datos a la calculadora, aquí me quedan 4.90 metros. En t igual a 2 segundos, va a ser 19.6 metros metros, perdón. Y para t igual a 3 segundos van a ser 44.1 metros. Bueno, entonces, si yo grafico esto, aquí voy a tener Y en metros y acá va a ser el tiempo en segundos. Y entonces, para graficar, obviamente acá es 1, 2 y 3. Entonces voy a tratar de dibujar, digo tratar porque ven que luego no queda, ¿no? Entonces vean
que la función a graficar es esta. ¿Sí? Entonces sigue siendo una función cuadrática. ¿Sí? Entonces, para graficarla, pues mi función es una función cuadrática, pues es una parábola. Entonces, voy a tratar aquí de dibujar la parábola. Algo como esto. Entonces, en t igual a 1 segundo, entonces, por ejemplo, por acá, déjenme poner otra línea para medio ubicarme. Aquí van a ser los 4.9 metros. Luego en t igual a 2 segundos por acá, por ahí deben ser los 19.6 metros. Y en t igual a 3 segundos, por acá, por aquí deben ser los 44.1 metros. Y entonces es así como quedaría la gráfica de este movimiento, que es un movimiento bajo aceleración constante y que es un caso muy común o que existe en la naturaleza, como el de la caída libre. ¿Sí? Entonces, quiero recapitular porque es necesario que ustedes entiendan, porque lo he notado en clase, pues que a veces no les queda claro cuándo utilizar qué ecuaciones. Entonces déjenme pasarme a las diapositivas y les vuelvo a recordar, estas ecuaciones que dedujimos en clase las van a poder utilizar cuando el movimiento es con aceleración constante, ¿sí? En el caso de que sea caída libre, entonces la segunda ecuación que tengo acá, que es esta, la van a cambiar por esta, ¿sí? Si es caída libre. Si no es caída libre, pues no la cambien, siguen utilizando las ecuaciones para el movimiento bajo aceleración constante que están acá. Y las van a utilizar pues dependiendo el problema. Entonces, siempre que el movimiento sea bajo aceleración constante, estas ecuaciones van a ser válidas. Se los recalco porque cuando veamos las leyes de Newton, así como lo vamos a ver, ¿sí? Para una fuerza, o sea, al menos en la segunda ley de Newton, que nos dicen que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Sí, eso es cierto, siempre y cuando pues el movimiento sea con aceleración constante, ¿sí? Y entonces, si la aceleración es constante y yo la tengo que determinar para calcular cierta fuerza, pues entonces pueden utilizar estas ecuaciones, ¿sí? Entonces, siempre que les digan movimiento bajo aceleración constante, ustedes tengan en cuenta de la cinemática que son estas, ¿sí? Si el movimiento no es bajo aceleración constante, como lo vimos en 2 problemas de clase,
en donde se tiene que utilizar la integral, pues entonces no utilizan estas ecuaciones, utilizan las integrales, ¿sí? Lo que vimos en clase. Es que acá no las tengo, pero de ellas, una de ellas o de las mismas que estuvimos haciendo, pues tomamos esta diapositiva, ¿no? ¿Sí? Entonces, dedujimos o utilizamos dos ecuaciones, ¿no? Donde se tenían integrales. Y a partir de que nosotros hicimos la consideración de que la aceleración era constante, entonces dedujimos todas estas, ¿sí? Ahí haciendo sustituciones y bla, 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 ¿no? Entonces, es necesario que les quede claro y también, pues, que vayan estudiando, porque también noto que luego nada más copian en su libreta y ya, o sea, ahí muere, ¿no? Ya no la abren y ya se les olvida, ¿sí? Entonces, si quieren ser exitosos, al menos en esta carrera, pues sí tienen que estar acordándose de ciertas ecuaciones, porque en los cursos se van a estar como jalando ciertas cosas que ustedes deberían ya de haber tenido en un curso anterior, ¿sí? Entonces no guarden esto, o sea, no ya pase la materia y ahí nos vemos, ¿no? Porque posiblemente lo requieran, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí se queda ese tema, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver ahora ya, bueno, otra cosa, vean. Así me salió mi gráfica, ¿no? Pero ya habíamos visto anteriormente que si el movimiento pues es bajo aceleración constante, entonces la gráfica de velocidad contra tiempo pues va a tener una pendiente constante, como en la gráfica que está aquí a la izquierda. Y si yo quiero la aceleración o graficar la aceleración, pues entonces va a ser una línea o una recta horizontal paralela al eje del tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Bueno, una vez que ya quedó hasta aquí el tema, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver ahora la cinemática en 2 dimensiones. Entonces, por eso yo les había pedido que dieran un repaso el fin de semana de lo que era vectores. Entonces, necesito que, bueno, si ahorita en este video no lo hicieron el fin de semana, pues entonces deben recordar que para que puedan entender mejor, deben de hacer el repaso de vectores, ¿sí? Porque ahora, todo lo que vimos en la parte de cinemática en una dimensión, lo vamos a trasladar a cinemática en 2 dimensiones. Y entonces ya vamos a hacer uso de los vectores. Entonces, vamos a empezar definiendo pues lo que es el desplazamiento, ¿no? Entonces, ahora vamos a considerar la descripción del movimiento de objetos que se mueven en trayectorias de 2 dimensiones, ¿sí? Y entonces vamos a extender las definiciones que vimos al principio de velocidad y aceleración a el movimiento en 2 dimensiones y posiblemente en 3, ¿sí? Entonces, esta va a ser una forma general, ¿no? Entonces, aquí tengo pues una gráfica en donde ya muestro cómo es la descripción de ese movimiento, ¿sí? Entonces voy a tener una partícula que va a describir una trayectoria en el plano. Entonces, ¿cuál es esa trayectoria? Pues la que está descrita acá, ¿sí? Entonces, en el tiempo t1, pues yo voy a ubicar mi partícula en el punto p1, como está ahí. Ah, mira. No me había dado cuenta que el lápiz hacía a veces como de ratón o de... Ajá, sí, de ratón. Como de mouse. Ahí está. Entonces,
Bueno, es que quería, como señalizar, ¿no? Está ahí mi punto P sub 1. Y en el tiempo T sub 2, mi partícula ahora se encuentra en este punto P sub 2. Entonces, yo puedo trazar a partir de ese movimiento un vector de posición, ¿sí? Que es el que está acá, mi vector de posición R1, que me ubica a mi partícula en el punto P sub 1 al tiempo T sub 1. Y otro vector de posición que me ubica mi partícula en el punto P sub 2 en el tiempo T sub 2. ¿Sí? Entonces, una vez que yo tengo esto, pues yo puedo, a partir del vector o de esa descripción vectorial, entonces escribir el delta R, ¿no? El cambio en el desplazamiento, ¿sí? Entonces, en vez de ser delta X, ahora es delta R, ¿sí? Entonces, el desplazamiento, ¿sí?, se define, ya vean, como el vector que representa el cambio de posición, ¿sí? Entonces, sigue siendo, vean, que la misma definición que habíamos dado en una dimensión, pero ahora la estamos tomando en 2 dimensiones. Acá yo les puse R1, X sub 1, Y sub 1 y Z sub 1. O sea, aquí, por ejemplo, como el movimiento es en el plano, ¿sí?, no tendría que aparecer este término en ninguno, ¿sí? Pero yo se los escribo ahí de manera general. ¿Por qué? Porque también este movimiento pues se puede representar en el espacio, ¿no? Entonces ya tendría aquí yo un vector por acá, ¿no? Y entonces a eso se refiere, a que tú puedes tener coordenadas X, Y y Z, ¿no? ¿Sí? Y el otro vector, no sé, por acá, y ya tienes el vector X sub 2, Y sub 2, Z sub 2 en el espacio, ¿sí? Entonces, bueno, se los dibujo en el plano para que tengan un poco de más idea. Entonces, bueno, voy a quitar esto. Y se los voy a poner así bien para que ustedes tengan oportunidad de copiarlo, ¿no? Bueno, una vez que ya tienen eso, vean que el desplazamiento, entonces ahora es el vector R2 menos R1, ¿sí? Entonces voy a pasarme a la libreta. Aquí ya tengo cinemática en 2 dimensiones. Entonces estamos definiendo el desplazamiento, ¿no? Dijimos, es R2 menos R1. ¿Qué quiere decir esto? Que el delta R también, entonces, a partir de la definición que yo tengo en la diapositiva, o sea que R1 era X1 en Y más Y1 en J, y si el movimiento es en 3 dimensiones, más Z1 en K, ¿sí? Y mi vector R2 es X2 en Y más Y2 en J más Z2 en K, ¿sí? Esto es de manera general en el movimiento tridimensional o en 3 dimensiones. Entonces delta R es R2 menos R1. Entonces, como son vectores, pues sería X sub 2 menos X sub 1 en Y más Y sub 2 menos Y sub 1 en J más Z sub 2 menos Z sub 1 en K, ¿sí? Vean que si el movimiento, o sea, no hay pérdida de generalidad. Si el movimiento es solo a lo largo del eje X, ¿sí? Aquí voy a ponerles.
¿sí? O sea, en línea recta como lo hemos venido manejando. ¿Qué pasa con las otras componentes? Pues entonces estas componentes sería 0 y esta también, ¿no? Y me quedaría solamente este término, que es el que venimos manejando con anterioridad, ¿sí? Si el caso o si tenemos que el movimiento es en 2 dimensiones, como es el que lo estamos analizando ahorita, entonces este desaparece y ya nada más me queda la componente I y J, ¿sí? Pero si fueran 3 dimensiones, pues me aparecen las 3, ¿sale? Entonces, vean otra cosa, que la magnitud del desplazamiento, o sea, magnitud, sería delta R igual a x2 menos x1, que es consistente con nuestra ecuación unidimensional, ¿sí? Que ya les había yo dicho. Bueno, vean entonces que a partir de esta nueva redefinición, ¿sí? ya en forma más general, pues entonces yo también puedo redefinir el vector velocidad promedio en un intervalo de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, a ver, este sería el vector desplazamiento, ¿sí? Aquí voy a poner ¿en qué intervalo? Pues en T2 menos T1, ¿no? ¿Sí? Pues ¿cómo creen ustedes que se va a definir? Pues igual que lo definimos al principio, ¿no? Nada más que era delta X entre delta T, pero ahora como es un movimiento en 2 dimensiones, va a ser delta R, ¿sí? Y si fuera en 3 dimensiones seguiría siendo delta R, nada más que tendría componentes I, J y K, ¿sí? Si es en el movimiento bidimensional o en 2 dimensiones, pues nada más tiene componentes X y Y, o I y J, ¿sí? Entonces así se define la velocidad promedio. Bueno, perdón, la voy a dejar tantito así para que ustedes lo copien. Y ahorita vuelvo a como ampliarlo, pero para que ya tengan la figura, ¿no? Entonces, ok. Bueno, entonces, aquí vean cómo trazo mi vector delta R, que es parecido al que tengo allá arriba, ¿no? ¿Sí? Pero si yo quiero ya entonces la velocidad promedio, pues entonces divido entre un intervalo de tiempo. Aquí entonces algo importante que hay que destacar es que aquí la magnitud de la velocidad promedio no es igual a la rapidez promedio, ¿sí? La rapidez promedio sería delta L entre delta T, ¿sí? En algunos casos especiales, la rapidez promedio y la velocidad promedio son iguales. ¿Cuándo es eso? En el movimiento rectilíneo uniforme. Pero en general no lo son. Se los vuelvo a repetir cada vez que vemos esto, ¿no? ¿Sí? Se los dije cuando vimos el movimiento en una sola dimensión, en línea recta, ¿sí? Hasta les puse un ejemplo, ¿sí? Y ahorita. Entonces, eso es lo que quiero que quede claro, que la magnitud de la velocidad promedio no es igual a la rapidez promedio. La rapidez promedio en este caso sería delta L, ese delta L que están viendo acá, ¿sí? Entre delta T.
solamente van a ser iguales en casos especiales, tal como el movimiento rectilíneo uniforme. Ese es el único caso. Pero en general no lo son. Entonces acá a ver. Bueno. Ok. Aquí les hago mención precisamente de lo que yo les decía de él, de que tuvieran en cuenta que, ¿cómo se llama? De que estudiaran la parte de vectores. ¿Por qué? Porque aquí les estoy poniendo, vean que el vector B es el producto del vector delta R por un escalar. ¿Cuál es el escalar? 1 entre delta T. Entonces, la dirección de mi velocidad es la misma que la de delta R. Y su magnitud obviamente es delta R entre delta T. Sin notación vectorial, ¿no? Vean que ya no aparece la flechita arriba. ¿Sí? Entonces, vean ustedes que aquí la delta R entre delta T, pues es lo que se vio de la multiplicación de un vector por un escalar. O sea, eso te va a dar, esa multiplicación de un vector por un escalar, ¿qué es lo que te da? Te aumenta el tamaño o te lo disminuye del vector. Y entonces va a depender del delta T, porque el escalar aquí es 1 entre delta T. Y aquí el vector es R. Entonces, la multiplicación de un vector por un escalar, pues sigue siendo un vector, pero la dirección, pues me la va a dictar siempre delta R, ¿no? La dirección de B promedio o de la velocidad va a ser la misma que la de delta R. Eso es lo que nos están diciendo. ¿Sale? Bueno, entonces vean que la notación sigue siendo la misma, ¿no? Nada más que ya estoy ¿cómo se llama? En 2 dimensiones, ¿no? Y si fueran 3 dimensiones, pues entonces delta R no cambia, o sea, siguen teniendo las componentes I, J y K. ¿Sí? O sea, lo que no cambia es la estructura, ¿no? Matemática de la ecuación. Nada más nosotros hay que saber en dónde estamos, en una línea recta, entonces nada más tomo delta X, ¿no? Si estoy en el plano, pues es delta X, ¿cómo se llama? El X2 menos el X1 en Y más el Y2 menos el Y1 en J, ¿no? Y si estoy en el espacio tridimensional, pues entonces agarro ya la componente en K. ¿Sale? Para que no, para que vayan viendo la generalización de esto. Bien. Vean entonces que si ahora yo a partir de esta gráfica empiezo a considerar intervalos de tiempo cada vez más cortos, es decir, el delta T lo hago tender a 0, ¿sí? De manera que la distancia que hay entre los puntos P2 y P1 también tiende a 0, entonces ¿qué va a pasar? Pues voy a poder definir ahora el vector velocidad instantánea, ¿sí? ¿Y cómo se define? Pues igual que lo definimos en una dimensión, ¿no? Como el límite de la velocidad promedio cuando delta T tiende a 0. Eso fue lo que hicimos en clases pasadas. Entonces, así voy a ponerlo y ahorita agrando, ¿no? Entonces, lo que acabo de decir es esta parte, ¿no? Entonces, ese límite delta T cuando tiende a 0, eso es una derivada. Entonces ya tengo dr en dt. Vean también que la dirección de B en cualquier momento es a lo largo, pero ahora de una línea tangente a la trayectoria en ese movimiento. ¿Sí? Eso es lo que quiere, o sea, es la interpretación geométrica de la velocidad. Aquí está. Entonces ahí está mi trayectoria descrita por la línea punteada. ¿Sí? Acá está la trayectoria. Y entonces ahora la velocidad instantánea es un vector que es tangente, ¿no? ¿Sí? A la trayectoria. Entonces, aquí
En el límite, cuando delta t tiende a 0, obviamente delta r tiende a delta L, ¿sí? Por lo que la rapidez instantánea pues siempre es igual a la magnitud de la velocidad instantánea en cualquier momento, ¿sí? Bien, entonces, ahorita lo que yo quería nada más era definir o ver cómo era la estructura matemática de las ecuaciones de desplazamiento, de velocidad promedio y de velocidad instantánea comparado con lo que vimos al principio, ¿sí? Entonces, para que quede claro acá, vamos a ver, aquí las debo de tener. Esto es aceleración. Acá está, ¿no? Vean cómo es. La velocidad promedio era delta x entre delta t. Ahora, ¿qué van a tener? Delta r entre delta t. Vean cómo tengo aquí la velocidad instantánea. Límite de cuando delta x tiende a 0 de delta x entre delta t. Ahora tengo delta r entre delta t. ¿Sale? Bueno, entonces, estamos aquí. Acá, ¿no? Entonces, acá les pongo, la dirección de B en cualquier momento es a lo largo de la línea tangente a la trayectoria en ese momento. Bueno, entonces, voy a pasarme acá la libreta. Entonces, ¿qué dijimos acá? ¿Verdad? Entonces, la velocidad promedio, B promedio, es delta R entre delta T, ¿sí? Y velocidad instantánea de R en dt, ¿sale? Entonces vean que yo puedo escribir esto así, de x en dt y más de y en dt componente j más de z en dt k, ¿sí? Entonces, obviamente, pues R, ¿quién es? Pues puede ser R1, ¿no? O sea, R es X, Y, Z. ¿Sí? ¿Y esto quién es? ¿O cómo lo escribiría yo? Pues como B sub X en Y más B sub Y en J más B sub Z en K. Y entonces estas cosas que ven acá, estoy encerrando en un círculo, se le llaman vamos a ver, componentes escalares de la velocidad. ¿Sale? Bueno, entonces hasta aquí, como que hemos generalizado el movimiento, ¿no? Y entonces no debe de haber ningún problema, porque ya tenemos la parte de la cinemática en una dimensión, ¿sí? Entonces, en la próxima clase vamos a ver cómo es que entonces se modifica el vector aceleración promedio y el vector aceleración instantánea. Una vez que veamos eso, entonces hacemos un ejemplo.
para tratar el problema. ¿Sale? Bueno, entonces nos vemos.